Jerry querido, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer la invitación que me hiciste para entrevistarme en tu programa, debido a las condiciones que hay ahora con este asunto del coronavirus y demás, tiene que ser así, pero para mí es un honor porque, bueno, la gente que ha pasado por el programa tuyo realmente es gente admirable, destaco más que nada al doctor César Nakazaki, el cual lo conozco y es un gran penalista de la región, así como todos los otros invitados. Y por otro lado, porque te conozco a vos, sé la calidad de profesional que sos, sé la calidad de dogmático que sos y de litigante, y la verdad que de mi parte al menos es un orgullo que me hayas invitado. Así que bueno, voy a empezar a responder estas preguntas que me enviaste, intentando ser lo más abarcativo posible y de devolver un poco lo que significa para mí la entrevista. Bueno, en primer término vos me preguntabas quién es Francisco Neto y cuándo tuvo la seguridad y motivación para ser abogado penalista. Y yo me digo con este término seguridad, porque para los que no venimos de familia de penalistas, siempre te hace en la cabeza, al menos acá en Argentina y en Buenos Aires, que vos tenés que, digamos que es un círculo cerrado de abogados al cual no se puede entrar y que se pasan los casos entre ellos, y en parte es verdad. Eh, por tanto, necesitas una cuota bastante alta de seguridad para decidir embarcarte en esta aventura que es hacer derecho penal, porque yo siempre digo, me siento un afortunado, que es como que digo en una película. Hay veces que leo expedientes y digo, pero no me tenía que estar pagando por esto, porque es como ver una serie. Eh, yo empecé trabajando como abogado particular, digamos, en mi estudio, y en un principio hacíamos varias cosas hasta que en un momento siempre me gustó el derecho penal, y en un momento fue decantando, fuimos tomando cada vez más causas penales, cada vez causas mejores, y en un momento, bueno, decidí que ya estábamos a tiempo de especializarnos en el derecho penal, y bueno, y ahí es cuando decidí ser abogado penalista. Y en cuanto a la motivación, yo pienso que el derecho penal es el derecho por excelencia. No solamente por las cuestiones de dogmática, que son muy interesantes, pero sino por la forma en que se desarrollan, al menos en la modernidad, los procesos. Esta cuestión de los procedimientos orales, de la litigación, etcétera, requiere una serie de habilidades que no están presentes en otras ramas del derecho, al menos en Argentina, y no sé cómo será y entiendo que en algunas otras partes de Latinoamérica es igual, pero al menos en Argentina no están presentes. ¿Qué me refiero con la oralidad? A ver, al momento de la oralidad no se pueden ir a buscar libros, no se puede recurrir a internet, es uno, su conocimiento, su creatividad, el estudio previo que haya hecho del caso, de la doctrina y de la jurisprudencia, y el litigio. Es un momento, al menos que yo lo disfruto mucho, los momentos de las audiencias, los momentos de alegatos, declaraciones de testigos, de planteos, ya sean nulidades o excepciones o lo que fuera. Es un momento que disfruto mucho y tiene una cuota de adrenalina y no sé si decir adrenalina, pero una cuota de imprevistos y una serie de cuestiones que no son, bueno, predecibles, en realidad es la palabra, que la verdad a mí me atrae mucho. Vos me preguntabas a qué penalista admiro y quiénes ejercieron mayor influencia en el ámbito del derecho penal. Yo debo reconocer como mi primera influencia al doctor Mariano Silvestroni, que es un abogado muy conocido acá en Argentina. Yo leí un libro de él y la verdad que me cambió la forma de ver el proceso penal, sobre todo a partir de plantear el procedimiento como una cuestión que no es legal, o sea, que no está en el plano de la ley, sino que es constitucional y que parte del plano de la Constitución, y que en definitiva el trámite desde el cual se llega de una denuncia o una prevención policial a una sentencia firme no es ni más ni menos que la reglamentación de las garantías que emergen de la Constitución. Esa forma de ver el proceso penal realmente entiendo que me hizo mucho bien y me ayudó mucho, y es como trato de transmitirlo ahora.
Después, en cuanto a otros penalistas que admiro, bueno, por supuesto que el doctor Zaffaroni es un jurista que es reconocido mundialmente. Lamentablemente en Argentina tiene muy mala prensa por la tergiversación de que se hacen de sus fallos y de sus dichos. Nadie lo leyó, todos opinan que Zaffaroni esto, que Zaffaroni lo otro, nadie lo leyó, pero me gusta mucho realmente Zaffaroni, no solo como dogmático, pero sino también con referencia de nuevo a la lectura constitucional que hace del proceso penal. A ver, yo esencialmente entiendo que es muy importante manejar los conceptos que emergen de la Constitución, de las constituciones de los diferentes estados y de los convenios internacionales, porque de ahí se van a derivar los beneficios que uno pueda obtener para su cliente. La realidad es que la ley es algo muy, muy limitado, que no está en constante evolución. Sí su interpretación, como dirían ya los que se rigen por el realismo jurídico, sí su interpretación, pero no la ley misma. Entonces está bueno basarse en la Constitución. Otro penalista que haya ejercido influencia sobre mí, en general no. Yo siempre trato de más que de seguir personas, seguir ideas. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los abogados de Estados Unidos. Me gusta mucho, Barry Scheck, por supuesto, creador del Proyecto Inocencia, en su momento defensor de O.J. Simpson. Recuerdo el famoso contrainterrogatorio que le hace al perito en ADN, que ahora no me puedo acordar el nombre de ese caso, que lo destruyó. Me gusta mucho lo que tiene que ver con la litigación penal. Me gusta mucho lo que tiene que ver con el planteamiento de un caso desde un relato, desde el poder contar una historia y a partir de ahí trazar el mapa de los interrogatorios y cómo los interrogatorios y por supuesto las declaraciones de los testigos que son sus consecuencias nos van a llevar a poder ir sustentando esa historia que vamos a contar en los alegatos de cierre. Y me gusta también, me parece muy interesante la forma, digo todo esto en el contexto de cómo lo plantean los gringos, como lo dicen ustedes, la forma de plantear, por ejemplo, un alegato de apertura de modo tal de poder darle al jurado, porque yo entiendo que el proceso penal acusatorio por excelencia es ante un jurado, no ante un juez, y hay ciertas diferencias en la forma de plantear ante uno y otro, de cómo poder en el alegato de apertura darle a un jurado los elementos necesarios para que entienda la teoría del caso que tiene la defensa y así pueda entender a dónde va uno con los interrogatorios de los testigos, y por otro lado también no mostrar demasiado las cartas como para que la fiscalía no sepa en dónde tiene que meter el palo en la rueda. Y volviendo a la pregunta original, que tenía que ver con quiénes ejercieron mayor influencia, yo creo que eso es toda la corriente norteamericana y anglosajona que tiene que ver con la litigación penal. Después me preguntas acá, ¿cuál es la importancia de la teoría del delito en el proceso penal y cómo aplica sus conocimientos teóricos en la práctica forense? Mirá, yo lo que mi poca o mucha experiencia me ha dado en saber es que yo creo que la teoría del delito es una herramienta de suma utilidad en la litigación en tres momentos, te diría. Por supuesto, al momento de analizar el expediente, al momento del requerimiento de juicio, porque uno los hechos los plantea siempre en base a la dogmática para hacerlo encajar en una u otra categoría, y al momento de los alegatos de cierre. Pero para mí la teoría del delito, donde cobra mayor relevancia y donde más se puede aplicar, es en los delitos económicos y en los delitos empresariales y tributarios, porque en los delitos de sangre o los delitos más clásicos, como por ejemplo, no sé, un robo, un homicidio, un abuso sexual, son delitos que, más allá de poder alegar alguna causal de exclusión de la acción, alguna causal de inimputabilidad o alguna causal de justificación, a nivel tipo penal, yo en mi modesta opinión no hay demasiado análisis para hacer. Se puede llegar así a hacer algún análisis al respecto del alcance del dolo, si fue eventual, si fue directo, indirecto, si hubo un dolo general, etcétera, pero
pero no me parece que sea muy rica la teoría del delito en ese punto. Sí, por ejemplo, me parece que la teoría del delito a nivel del análisis del tipo penal reviste una supina importancia, por ejemplo, en los delitos de contrabando, sobre todo teniendo en cuenta que por el modo en el cual se encuentra articulada la ley penal en ese sentido acá en Argentina. Los delitos de contrabando remiten a muchas leyes penales en blanco, disposiciones aduaneras, etcétera, que es necesario analizarlas desde el prisma del principio de legalidad muchas veces, e incluso con el tema de las analogías y demás, que ahí sí se pone tal vez muy, muy enriquecedor. Lo mismo en los delitos tributarios, el delito de lavado, por supuesto que en el delito de lavado muchas veces tratar de determinar cuándo la consecuencia posible de una conducta es determinante o no de que el dinero adquiera apariencia lícita, la cuestión de determinar si una maniobra es o no es constitutiva del maquillaje que caracteriza a las conductas de lavado. Yo creo que en ese tipo de delitos se convierte en una herramienta esencial la teoría del delito, aunque de todas formas yo valoro muchísimo más el conocimiento del proceso, el conocimiento del procedimiento penal. Yo entiendo que un abogado, como elementos básicos, tiene que tener en la base el conocimiento perfecto, no, porque la perfección no es patrimonio de la humanidad, decía Aristóteles, pero un conocimiento muy amplio de la Constitución para saber hasta dónde puede forzar el proceso penal, hasta dónde puede forzar los límites de la ley. Hay un libro que vos me has hablado muchas veces de este libro también, de F. Lee Bailey, que se llama La defensa nunca descansa, en el cual F. Lee Bailey básicamente dice: el proceso penal es un mecanismo pensado para castigar gente y la labor del defensor es, no es la palabra entorpecer, pero es destruir ese mecanismo, porque está pensado para el castigo del proceso penal, no para la absolución. Entonces, uno, conociendo bien las bases constitucionales, sabe hasta dónde puede torcer la norma en beneficio de su cliente. Entonces, en primer término, creo que es muy importante tener un conocimiento pleno de las bases constitucionales. En segundo término, es importantísimo tener, en mi opinión, un conocimiento pleno del proceso, porque ahí vamos a conocer qué normas podemos torcer. En tercer lugar, es importante tener un conocimiento amplísimo de las técnicas de litigación y el por qué existen las técnicas de litigación. De ese modo es como uno va a poder controlar qué información ingresa al juicio y luego la calidad de esa información. Yo recuerdo un juicio que tuvimos durante todo el año pasado, en el cual la Fiscalía se empeñaba en hacer preguntas indicativas a su testigo, o sea, en el interrogatorio directo, más allá de que en el proceso... A ver, en Argentina tenemos por lo menos 3 tipos de proceso. El proceso de la Nación, que está regulado en el Código Procesal Penal de la Nación, que es un proceso inquisitivo reformado, en el cual durante la etapa de juicio el juez tiene la facultad de hacer preguntas, y no queda muy en claro esto de qué testigo es de quién, del interrogatorio directo y el interrogatorio cruzado o el contrainterrogatorio, e incluso muchos tribunales todavía son recipendarios de la teoría que dice que la prueba no es de una parte o de otra, sino que es del proceso, lo cual es una locura absoluta, porque viola el principio de igualdad de partes de forma obscena. Después tenemos un proceso en la provincia de Buenos Aires, que quiere ser acusatorio, pero los jueces, como no les gusta perder el protagonismo, todavía es como que retienen esa cuestión de hacerle preguntas al testigo. Y dicen, bueno, pero yo hago preguntas aclaratorias porque para sacarme las dudas, cuando que la respuesta ante ese planteo es: doctor, si tiene dudas, resuelva a favor del imputado, que para eso está el principio indubio pro reo. Y un tercer tipo de proceso, que es un proceso acusatorio ya más puro, que está en la ciudad de Buenos Aires. Después, en la provincia de Neuquén tenemos un proceso acusatorio puro, completamente muy interesante. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en la Nación? Que cuando se requiere la elevación de una causa a juicio, el juez que decide acerca de qué prueba va a ser o no admisible en el juicio, es el mismo que decide en el juicio, con lo cual llega a la audiencia de debate con conocimiento de qué se trata la causa. Entonces estamos en un gran problema, porque el debate es prácticamente una teatralización de lo que pasó en la etapa de investigación. En la provincia de Buenos Aires está el mismo error,
que queda un poquito salvado cuando hay juicio por jurado, porque por más que el juez conozca la causa, a nadie le importa. En la ciudad de Buenos Aires no. En la ciudad de Buenos Aires el juez que admite la prueba es el juez de la etapa anterior. Entonces, yo te estaba hablando de lo importante de conocer técnicas de todo este introito era para ponerte un poquito en contexto de que muchas veces en el proceso de la nación, en el proceso federal, vos estás limitado en la aplicación de técnicas de litigación porque no las entienden. Entonces, iba a esto. Es muy importante conocer el manejo y el por qué, te decía, el por qué una técnica de litigación es de este modo, para poder explicarlo cuando es necesario. Yo recuerdo un juicio oral en el cual el fiscal hacía preguntas indicativas, hacía preguntas de contrainterrogatorio en un interrogatorio directo, al cual nosotros por supuesto que nos oponíamos, y entonces el juez decía, bueno, señor fiscal, reformule. Nosotros decíamos, no reformule. ¿Cómo reformule? Sí, reformule porque tiene la posibilidad de reformular. No tiene la posibilidad de reformular. Porque el sentido de oponerte a una pregunta indicativa no es para que el juicio quede lindo, para que sea agradable al oído y a la vista. El sentido de oponerte a una pregunta indicativa es evitar que ingrese al juicio, que ingrese al sustrato probatorio o al acervo probatorio que va a ser tenido en cuenta al momento de dictar sentencia, información que no introdujo el testigo, que la introdujo el fiscal. Porque si el fiscal le pregunta al testigo, ¿usted vio cuando bajaban el contenedor del barco? Entonces le está diciendo que estaban bajando un contenedor del barco. Ya lo introdujo el fiscal. Eventualmente, la pregunta debería haber sido de otro modo y decir, ¿qué vio usted cuando estaba en la terminal número tanto del puerto? Entonces, es importante que cuando el juez quiere reconducirse, no, doctor, a ver, espere. Después, es muy importante también conocer, por ejemplo, lo que es el tema de reglas de evidencia. Todo eso es muy importante y considero que después de esos tres estamentos que te estamos hablando, tenemos constitución, proceso, o normas procesales y litigación, después viene la teoría del delito, que por supuesto que, a ver, hay que saber todo, pero conocerla a fondo entiendo que es algo que sí se puede estudiar caso a caso. Yo le pongo mucho más énfasis a las cuestiones procesales. Después, estoy viendo acá que me preguntas, ¿qué ha cambiado en su vida como litigante desde la famosa entrevista por el caso Viscardi, donde se lo califica como el abogado nivel Dios? Mirá, yo me siento más presionado, porque yo entiendo que la diferencia entre ser un payaso mediático y ser un abogado serio que sale en los medios es ser tan eficiente y tan feroz en el foro, en el tribunal, en los debates, como se es en los medios. Si vos en los medios es muy fácil ser perspicaz, ser ingenioso. ¿Por qué? Porque estás hablando con gente que no sabe derecho. Y encima, cuando te están entrevistando al respecto de tu causa, tampoco conocen la causa. O sea que tenés todas las ventajas para ganar. Ahora, es importante esa perspicacia, esa inteligencia, esa velocidad mental, tenerla también cuando uno tiene que ir a litigar con los que saben, con los que están en igualdad de condiciones. Porque si no te convertís en un boxeador que es muy bueno peleando en la calle, pero que arriba del ring se lleva todas las manos. Entonces, en respecto a lo que cambió en mi vida, me ha incluso impulsado a ser más estudioso, porque yo siempre tengo la presión sobre mí mismo de que cuando voy delante de un juez o de un jurado, no quiero que el jurado diga, o el juez, ahí viene el payaso mediático. Quiero que el jurado diga, bueno, evidentemente está a la altura de las circunstancias. Eso por un lado. Después, por otro lado, no ha cambiado la cuestión en mucho. Mi vida sigue siendo básicamente igual. Trabajo lo mismo. No ha cambiado la cuestión en mucho, excepto, sí, por ejemplo, que he conocido gente muy valiosa como vos, que te abre puertas, y no solo que te abre puertas, sino que también que te brinda mucho conocimiento. Sin ir más lejos, ayer estaba estudiando un caso de lesa humanidad y me enviaste un libro del tema, con lo cual eso es muy importante, y es en definitiva lo que termina quedando después de la profesión, porque los casos se ganan y se pierden, el dinero también, como se gana, se gasta, se ahorra, te dará un mejor o peor pasar, pero lo importante es los vínculos que quedan después de todo esto tan hermoso que es la abogacía. Después, vos me preguntabas, ¿qué recomienda a los estudiantes del derecho apasionados por el derecho penal y a los abogados litigantes que se están iniciando? A los estudiantes de derecho yo les recomiendo que estudien.
Parece una verdad de perogrullo, pero les recomiendo que en la facultad sean... uno por ahí cuando se sienta en la facultad y le empiezan a explicar, cuando va a cursar Derecho Penal, al menos me pasó a mí, yo esperaba ver tiros, sangre, cadáveres, dinero que se pasaba. No, intentamos ver la teoría del delito. Mi primer día me acuerdo que me senté y me dijeron, bueno, el derecho penal se divide en parte especial y en parte general. Vamos a ver la teoría del delito. Acción, ¿qué es acción? Y bueno, empezamos. Bueno, la acción es un término que no se puede definir o que se define negativamente y en realidad se define cuando la acción no está bueno. ¿Qué es tipo? Me acuerdo cuando me dijeron el tipo penal, yo me imaginaba una persona. Entonces por ahí empieza a aparecer esto de la teoría del delito como algo abstracto o inaplicable. Eso es un error de las universidades, que no bajan la teoría a casos concretos. Pero bueno, y uno dice, no, hago esto, pero bueno, es importante eso, es aprenderlo bien. Después, cuando uno va a la práctica forense, es muy importante tener esos conceptos aprendidos, no aprendidos, sino aprendidos, como tomados, quiero decir. Eso es realmente clave. Después lo que yo les recomiendo es a todos los que tienen la posibilidad de entender el idioma inglés, ver juicios, ver interrogatorios, ver alegatos, ver cómo se comporta un abogado litigante en un juicio, porque se aprende muchísimo. Se aprende más, o al menos en mi experiencia he aprendido más de ver abogados interrogar testigos que de los libros que enseñan cómo interrogar testigos. Y hoy con estas herramientas que tenemos, YouTube y todas esas cosas, es realmente algo valiosísimo y que tiene que sin duda que aprovecharse. Y después lo que les recomiendo es que en un principio de la carrera, por muchos dicen, este es abogado penalista, debe estar lleno de oro. A ver, en un principio de la carrera no se tienen que enfocar en ganar plata, tienen que enfocar en ganar experiencia. Hay que tomar todos los casos posibles e incluso trabajarlos gratis si es necesario trabajarlos, pero es muy importante tener experiencia. Esto lo que va a permitir a uno es ir puliéndose. Y aparte el derecho penal verdadero es el que está en el fango. Después lo otro es lujo. El derecho penal verdadero es cuando uno tiene que defender a una persona que está completamente jugada, como se dice acá en Argentina, que no tiene nada a favor. Y una cuestión muy importante es saber cuándo ir para atrás. No todas las causas son para ir a juicio. Muchas veces no está mal aceptar un abreviado. Siempre hay que tratar de recordar que lo importante es el interés del cliente. Yo recién decía que a mí me interesa en llegar a los debates y que quien está delante mío, vea que no soy un payaso mediático, pero lo más importante es el interés del cliente. Si uno tiene que quedar como un payaso mediático, como un idiota, como un estúpido, como un cobarde, para que el cliente obtenga un mejor resultado, hay que hacerlo. Porque uno tiene que matar y morir por el cliente. Por supuesto, en términos jurídicos hablo, ¿no? O sea, todo lo que sea legal y que esté dentro del cumplimiento de nuestra función como abogados. Me seguís preguntando acá, ¿cómo estudia y enfoca sus defensas el doctor Oneto? ¿Qué técnica se aplica? Mira, yo soy de la creencia... ¿Qué técnica de litigación aplica? Yo soy de la creencia que lo primero que tiene que hacer el abogado es leer toda la causa. Leer toda la causa, tomar notas de lo más importante y siempre tener, en la medida de lo posible, por supuesto, 3 tipos de defensa. Una defensa procesal, una defensa fáctica y una defensa dogmática. Una defensa procesal, que tengamos elementos para decir, este trámite se hizo en vulneración de las garantías de mi asistido. Al menos en Argentina, en la mayoría de los trámites hay errores. Muchas veces la mayoría de ellos son planteos que no prosperan, pero es importante tenerlos. Es importante tenerlos y usarlos. Después tiene que haber una defensa fáctica. Hay que encontrar la forma de contar, y esto es una técnica de litigación que sí uso, de contar una historia creíble. Al jurado o al juez hay que contar una historia creíble, que dar una explicación de lo que pasó. Yo no soy muy creyente de las defensas subsidiarias, de decir, miren, acá pasó tal cosa, pero si no pasó esto otro. No. Si vos sos inocente, y por supuesto que a todo imputado hay que defenderlo como si fuera inocente, quiero decir, con la convicción, ¿no? Si vos sos inocente, das una explicación de lo que pasó.
Si a vos mañana vienen a mí ahora y me acusan de que yo el 2 de abril a las 20:54 estaba robando un banco, voy a decir, no, yo no estaba robando un banco. Yo el 2 de abril a las 20:54 estaba sentado en el sillón del living de mi casa grabando un video para una entrevista para el doctor Jerry Rojas. No voy a decir, pero si no estaba haciendo eso, estaba entrenando en el gimnasio. Y si no, no es creíble. Entonces, tener un relato, una historia que poder contar de lo que pasó. Y por último, una defensa legal. Es decir, que a veces no se puede conseguir, pero si pasó esto no es delito. Si pasó lo que dice el requerimiento de la juicio que pasó, esto no es delito. Esa es la manera de que enfoco la defensa. Pero por otro lado, vos preguntás qué técnicas utilizo. Bueno, primera técnica, yo creo que todo, la instrucción, la etapa de investigación me refiero, y todo el debate, todo el juicio oral, tiene una sola finalidad: juntar elementos que nos permitan, en el alegato de cierre del juicio oral, contar una historia que sea más creíble que la que va a contar la fiscalía. O eventualmente contar una historia que permita poner en duda lo que va a contar la fiscalía. Entonces acá viene la diferenciación entre un juicio técnico y un juicio por jurado. El juicio técnico, hay cosas... A ver, lo importante es transmitir a quien sea que vaya a decidir, sea juez o sea jurado, la información necesaria para que resuelva. Ni más ni menos, porque si le das más información, terminás embarullándole en la cabeza. Si le das menos, no tiene elementos. Entonces, muchas veces hay obviedades que a los jueces no hay que contarle, pero a los jurados sí, porque los jurados son ciudadanos comunes. Yo, por ejemplo, si tuviera que interrogar a un perito en balística en un juicio por jurados, yo le preguntaría al perito en balística que me explique cuál es el mecanismo por el cual un arma de fuego dispara un proyectil. ¿Qué es un arma de fuego? ¿Qué es un proyectil? ¿Cómo se compone un proyectil? ¿Por qué el arma de fuego nos permite disparar un proyectil? ¿Qué efecto puede causar? ¿Qué diferencia hay entre un calibre y otro calibre? ¿Es verdad que un calibre más grande o de número más grande siempre es más potente que uno más chico? No, ¿por qué no? ¿Qué es la carga de pólvora? Porque el jurado tiene que saber todo eso para decir. A un juez no se lo preguntaría. Porque el juez tiene un conocimiento medianamente básico de armas, o al menos debería tenerlo. Una cuestión que no conté, pero que es muy importante y que la hacemos en el estudio, es siempre estudiar a los magistrados que van a intervenir. Para ver qué criterio tienen, qué saben, qué no saben, cuáles son sus hobbies. Porque en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un caso donde intervienen armas de fuego y tenemos un magistrado que como hobby se dedica a la porcelana fría, no es lo mismo que tener un magistrado que como hobby se dedica al tiro al blanco, por decir algo. Entonces te decía, lo más importante es contar una historia creíble al final. Después, ¿qué técnicas tenemos? Bueno, yo creo que es de vital importancia, como les decía, el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio de testigos es una de las herramientas más importantes que tiene el abogado litigante. Pero lo importante de esto no es quedar adelante del jurado o adelante del juez como ese abogado hábil que hace que el testigo termine reconociendo la verdad, o esperar que el testigo se ponga a llorar y diga, sí, mentí, usted tiene razón. Eso no va a pasar, eso no pasa. Lo de quedar como un hábil interrogador sí puede pasar, pero que el testigo se ponga a llorar y empiece así, mentí, eso solamente lo vi en las películas. Una vez lo vi en un juicio de contrabando. Y no dijo mentí, pero sí lloró y dijo que no se quería acordar tanto de lo que había pasado porque no era tan bueno. Pero sacando eso, lo importante es del contrainterrogatorio que uno puede tener, extraer los elementos que nos van a permitir sostener la historia que vamos a contar al final. Y es muy importante extraer los elementos que le prometimos al jurado que íbamos a mostrarles en el alegato de apertura. Ese es un primer punto. Después, es muy importante también hacerle bullying a la fiscalía. ¿Bullying en qué sentido? Bullying, a ver, hablando en términos profesionales, ¿no? Es muy importante objetarle preguntas al fiscal, oponerse, generar incidentes. ¿Por qué es importante? Porque el fiscal tiene que tener miedo de hablar. El fiscal tiene que saber que cuando va a hablar, va a recibir una reprimenda de la defensa.
Entonces ya en un momento, ya no está pensando en interrogar, ya está pensando en qué va a contestar a lo que el defensor le diga. Ahora, ojo, eso tiene un límite. El límite es no aburrir al jurado, es no encarajinar al jurado. Después hay otro tema que es el siguiente: ¿cómo hacer un contrainterrogatorio? Yo la técnica particular que tengo, yo me anoto todas y cada una de las... Por supuesto que leo lo que el testigo dijo en la instrucción o en la etapa de investigación, y en base a lo que dijo y en las declaraciones que haya, trato de contactarlo telefónicamente o personalmente para que me cuente, a ver qué es lo que sabe, qué es lo que va a decir, y en base a eso me escribo todas y cada una de las preguntas que le voy a hacer. Pero yo lo hago no porque yo sea buena técnica, porque yo soy así obsesivo, mi personalidad es obsesiva. En realidad, lo que muchos recomiendan es tener las líneas de interrogatorio. Yo me escribo todas las preguntas que le voy a hacer y después las termino no haciendo. Algunas las saco, algunas incorporo nuevas, otras no tienen nada que ver, por ahí se abre otra línea. Es muy importante en el contrainterrogatorio, más allá de tener un plan, de tener dividido el interrogatorio en líneas, en diferentes temas por los cuales se van a interrogar, que cuando se abre una ventana de oportunidad para conseguir ahondar en un tema que nos podemos iniciar, aprovecharla. Y por eso me voy a tener todas las preguntas, porque después retomo. Yo lo que tengo es línea 1, tal tema, preguntas. Línea 2, tal tema, preguntas. De esa manera me manejo con el interrogatorio. Después, no recuerdo, no se me viene a la mente otra técnica que sea súper importante. Sí es importante, o sea, es muy clave en el interrogatorio, por supuesto, hacer preguntas indicativas, preguntas que lo lleven a un testigo a un punto. Pero es muy común que el testigo, cuando uno le hace una pregunta, quiera explicar, no hay que dejarlo. Uno no sabe a dónde va, uno sabe a dónde va, no hay que dejar que el testigo explique. O el testigo quiere decir tal cosa, entonces es muy importante, previo a arrancar con un interrogatorio, decirle: buenas tardes, señor Pedro, o buenas tardes, señor, por el apellido, Juárez. ¿Cuál es su nombre de pila? Pedro. Bueno, Pedro, ¿lo puedo llamar por su nombre de pila? En general, eso está bueno porque genera un vínculo con el testigo, que ese vínculo hace que el testigo se abra y después lo podemos romper cuando querramos. Pedro, yo le voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría que usted me responda por sí o por no. ¿Usted entiende esto? Sí. ¿Me puede responder por sí o por no? Sí. Perfecto. Listo. A partir de ahí, lo que tenemos es una herramienta muy buena. Que si el testigo se llega a complicar en algún momento del interrogatorio y deja de responder por sí o por no, tenemos un elemento que, amplificándolo en el juicio, es muy importante, porque podemos decir: bueno, este testigo evidentemente es una persona que no cumple con lo que dice, se comprometió conmigo a responder por sí o por no, cuando las preguntas dejaron de gustarle, empezó a responder para el lado que a él le parecía. Entonces quiero decir, es importante sembrar semillas. Esto por supuesto que tiene que ser más abarcativo que en una entrevista, se puede, digamos, tiene que ser más amplio, pero es importante sembrar semillas que después por ahí nunca cosechamos, pero que están ahí por si son necesarias. Paso a otra pregunta para no hacerlo muy largo y tedioso. Vos me preguntabas: ¿qué observaciones tiene el derecho penal de género y la tendencia actual de la tutela especial de la mujer? Mirá, yo creo que el derecho penal de género lo único que hace es socavar, esmerilar las bases del derecho penal liberal, que habla de que el individuo tiene garantías contra el Estado. ¿Por qué? Porque vos fijate que el derecho penal de género es el único caso en el cual se utiliza una convención de derechos humanos, como es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, para violar derechos humanos de los imputados. Es decir, es la única convención de derechos humanos que le da más poder al Estado, porque lo que se soslaya es que quien persigue a un imputado no es la víctima, es el Estado. Entonces, utilizando esa convención, el Estado obtiene más poder para perseguir imputados. Es de locos, es de locos. Y encima, todo esto viene por una mala interpretación del fallo Rosendo Cantú. Toda esta cuestión de que se puede condenar con la declaración de la víctima, que la declaración de la víctima
hace plena prueba. Eso viene de una mala interpretación del fallo Rosendo Cantú. En el fallo Rosendo Cantú, explicado muy sucintamente, era una chica que pertenecía a una comunidad indígena de México que estaba lavando la ropa. Era a la vera de un arroyo, vinieron un grupo de militares, le preguntaron si no había visto terroristas. Como la chica dijo que no, la torturaron, la violaron, y cuando se hizo la denuncia, el Estado no investigó diligentemente. La chica presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana, la Comisión decreta admisible el caso y presenta la demanda ante la Corte Interamericana. ¿Qué resuelve la Corte Interamericana? La Corte Interamericana resuelve que, en ese caso, a los efectos de tener por acreditado que el Estado mexicano no había hecho una investigación diligente de los hechos denunciados por Valentina Rosendo Cantú, alcanzaba con la declaración de Valentina Rosendo Cantú. Porque, en definitiva, si el Estado había hecho una investigación diligente, era él quien estaba en posesión de esos elementos y el que tenía que aportar al juicio. Ahora, la Corte Interamericana, en el mismo fallo, recuerden más abajo, dice que a nosotros como Tribunal Internacional nos alcanza para dictar la condena la declaración de Valentina Rosendo Cantú. Pero nuestros estándares no son los mismos que los de un tribunal penal del derecho interno. Y explica que el objetivo de la Corte Internacional, la Corte Interamericana, no es encontrar responsabilidades penales. Y dice, los estándares de prueba son distintos en el derecho penal interno que en el derecho internacional y puntualmente en el proceso ante la Corte Interamericana. A partir de ese precedente se hizo una interpretación sesgada, y a partir de esa interpretación sesgada que hizo ese precedente se crea este concepto de que hay que creer en la declaración de la víctima. Yo creo en Dios, no creo ni en el imputado ni en la víctima, creo en la prueba. Ahora, en este tipo de casos se soslaya todo tipo de prueba y en base a un prejuicio que es la existencia del patriarcado, que podemos estar horas hablando acerca del tema, pero básicamente es el único supuesto en el cual se han creado normas penales y agravantes para delitos con base en una circunstancia inexistente, con base en una teoría, que es la teoría del patriarcado. Pero bueno, entiendo que esto es un tema que da para largo y tampoco quiero aburrir en la entrevista y hacerla demasiado tediosa. Me preguntás después, en su opinión, o sea, en la mía, respecto de la pandemia mundial del coronavirus en la región argentina, ¿cuándo se incurren delitos contra la salud y cuáles serían las conductas merecedoras de responsabilidad penal? Bueno, vos tenés dos conductas que se incurren en un delito contra la salud. El primero es violar las normativas previstas por una autoridad para evitar la propagación de una pandemia. Es una conducta. Y la otra es favorecer con tu comportamiento a la propagación de esa pandemia. En definitiva, acá tenemos un aislamiento social obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo, con lo cual yo entiendo que la mera violación del aislamiento social obligatorio ya en sí implicaría incurrir en el tipo penal del artículo 205, que es este que dice incumplir con las disposiciones de la autoridad de aplicación. Entiendo que depende de qué punto de vista lo veas, puede ser un delito de pura actividad o un delito de resultado. Un delito de pura actividad, ¿por qué digo de pura actividad? Porque el solo hecho de ejercer la actividad de incumplir ya te hace merecedor del reproche penal. Ahora, a la vez también es un delito de resultado, porque el resultado es el quebrantamiento de la orden brindada por la autoridad de aplicación, con lo cual es una cuestión de puntos de vista. El otro delito, el que habla ya de que tiene una pena más grave, que si no recuerdo mal, el primero que mencioné tiene una pena de 1 mes a 2 años, y el segundo que voy a mencionar ahora, que es el de favorecer la propagación de una pandemia, tiene una pena que va de 3 años a 15, es un poquito más duro. Ya es un delito de resultado, porque lo que exige es que uno con su conducta favorezca la propagación de esa pandemia. Entonces tiene que efectivamente haber algún contagiado, etc. De hecho, hay un chico ahora que vino de Estados Unidos, se fue a una fiesta de 15. La fiesta de 15 es una celebración que se hace en Argentina a las mujeres cuando cumplen 15 años, y contagió creo que a su abuelo, con lo cual ese va a estar un poquito más complicado. Me preguntaba después si tengo algún libro en proyección y si el seduce la idea de escribir sobre litigación penal. Estamos proyectando con Diego Piedrabuena, un amigo,
que es juez de garantías en la ciudad de Neuquén, escribir un libro acerca de lo que tiene que ver con todo lo que es defensa penal, y lo que tiene que ver mucho con la independencia del juez. Es decir, bueno, el juez es independiente, ¿sí? Ahora, ¿de quién tiene que ser independiente? Tiene que ser independiente de los medios, tiene que ser independiente de la política, tiene que ser independiente del poder económico, tiene que ser independiente de ideologías. ¿De quién o de qué tiene que ser independiente? Y en ese tema vamos a tocar lo que es ideología de género, vamos a tocar la cuestión de los juicios mediáticos, y vamos a tocar también técnicas de litigación, por supuesto, tanto en los juicios, digamos, dentro de un proceso como mediáticas, porque eso es muy importante. Uno a veces soslaya, le quita importancia a lo mediático, pero realmente es importante. ¿Y cuándo nos visitará en Santa Cruz? Mirá, el otro día, cuando arrancó todo esto de la pandemia, estuvimos hablando con un amigo mío que tenemos ganas realmente de ir, sobre todo, bueno, para visitarte, para conocer un poco allá cómo funciona el sistema, y por qué no, para ir a verte en acción. Así que bueno, creo que te respondí todas las preguntas. Reitero lo orgulloso y el agasajo que resulta para mí que me haya propuesto hacer una entrevista. Y bueno, espero que nos veamos pronto y eventualmente tenemos otra entrevista. Te mando un abrazo a vos y a todos tus suscriptores.